lo que se viene. Conduce Héctor Ruiz. Muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando con tres personas relacionadas con el ambientalismo y vamos a abordar el tema del ambientalismo que en los últimos tiempos ha perdido presencia en los grandes títulos nacionales, ¿no? Está desplazado por la situación económica, por la crisis económica, está desplazado por la situación política también, por los problemas sociales, que son muchos los que hay en la Argentina. Bueno, el problema ambiental es también un problema muy importante, es un problema social, es un problema económico y es también un problema político. Las tres cosas intervienen en todo caso en el ambientalismo como elemento de análisis. Se puede ver y se puede analizar la problemática ambiental desde los tres puntos de vista. Y sin lugar a dudas, el tema político es esencial porque es el que termina definiendo absolutamente qué pasa con cada cuestión. Esta noche lo vamos a tener acompañándonos al doctor Arturo Serrano. El doctor Serrano es un médico de la ciudad de Santo Domingo, de la localidad de Santo Domingo, en el departamento de Las Colonias. Ha estado en algunos programas aquí para decirnos, contarnos, plantear el testimonio de lo que representa en todo caso la situación de agresión ambiental que están sufriendo las localidades del interior de la provincia de Santa Fe. Va a estar Carlos Manesi, que es el titular del CEPRONAT. Carlos tiene una larga trayectoria en esta organización y por otra parte es un luchador permanente en lo que tiene que ver con las definiciones pendientes que están todavía y que incluso hoy tienen tratamiento legislativo en la búsqueda de una solución, de un parámetro que permita hacer que las cosas tengan un equilibrio, haya perspectivas de producción, pero fundamentalmente lo que haya también es una garantía de salud para la sociedad. Y esta noche nos va a estar acompañando el ingeniero Carlos D'Angelo. D'Angelo es un hombre de la Facultad de Agricultura de la Universidad Nacional del Litoral. Trabaja en áreas que tienen que ver con la agroecología. Por lo tanto, esta idea de que el sistema productivo es absolutamente irreemplazable, vamos a ver cuál es la opinión de Carlos alrededor de esa afirmación. Después de los auspicios, el desarrollo del programa. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Carlos Manesi, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, Héctor. No, por favor. Carlos, a ver, el problema hoy, digamos, desde el punto de vista ambiental y relacionado con el sistema productivo en la provincia, está fundamentalmente basado en que es imposible determinar dónde empezar a fumigar, dónde hay que correr la línea, en dónde proteger a la sociedad. ¿Eso es lo que está por resolverse? Y ese es el eje, el centro de la cuestión central. Partamos de la base que la provincia de Santa Fe tiene aproximadamente 5 millones de hectáreas cultivables, de las cuales más de 4 millones están cubiertas con soja, y en las cuales se utilizan aproximadamente más de 40 millones de litros de glifosato en esa zona. Una cantidad muy, muy grande, una dimensión, digamos, para que una provincia como la nuestra, más de 40 millones de litros de glifosato, solamente porque después hay otros herbicidas y otros plaguicidas, es mucho veneno. Y las reglamentaciones que hay actualmente no contemplan a la sociedad, no contemplan a la gente. La ley que hay es una ley antigua que es anterior al modelo de la soja, así que ha quedado totalmente desbordada, fuera de juego, vieja. Así que esa ley que es la que regula el tema de la utilización de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, es la que en este momento está en la Cámara de Diputados siendo debatida en las comisiones y bueno, vamos a ver qué es lo que sale, pero es indispensable, me parece, modificar la ley, actualizarla, modernizarla y que tenga en cuenta, obviamente, el tema de la salud de la gente, porque hoy por hoy, con la actual ley, se puede aplicar agroquímicos prácticamente al otro lado de la calle donde viven los vecinos. Bueno, ahí hay una doble responsabilidad, ¿no? Por un lado, no fijar los límites, que es lo que estamos hablando, claro. Es decir, falta el instrumento legal. Pero por otro lado, también hay una indefinición en general de parte de las comunas y de los municipios, en el sentido de decir, bueno, este es mi ejido y, como lo tienen definido, no hay desde dónde tomar, digamos, la distancia. Esto también es así. No, claro. Lo que pasa es que si hay una ley provincial, que es marco, y que engloba todo el territorio de la provincia, después los municipios y las comunas tendrán que tenerlo en cuenta y adaptarse a esa ley. Lo que pasa es que la ley actual permite que los municipios determinen ellos la cantidad de metros. Y entonces ahí entran a jugar factores que muy disímiles entre ellos. Hay comunas que no son tan fuertes políticamente y donde la producción sí es muy fuerte. Vos tenés una cooperativa de ACA o de AFA, o tenés como en Sunchales a Sancor al lado y los concejales para discutir con Sancor no es fácil. Y no es fácil discutir con AFA o con ACA, por ejemplo, un presidente de comuna. Entonces es importantísimo que la provincia le ponga un límite, le ponga un marco y que después las comunas adapten esa ley para que puedan ir para adelante. Pero necesitamos urgente una ley paraguas, que nos contenga a todos y que de alguna manera contemple, por supuesto que contemple la producción, porque nadie está diciendo que no hay que producir. Nadie está diciendo eso. Lo que nosotros decimos es de que hay que hacerse cargo de que los agrotóxicos tienen impacto sobre la salud de la gente, que tienen impacto sobre el ambiente, y que eso hay que tenerlo muy presente cuando se legisle. Sí, cuando se tomen decisiones. Cuando tomen decisiones. Arturo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. Usted? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Recién Carlos planteaba, en todo caso, en la conversación que hay que ver qué es de la manera en que está siendo agredida desde el punto de vista de la salud la población rural en la provincia de Santa Fe, ¿no? Un testimonio suyo que en todo caso vaya haciendo un balance de qué es lo que ha ido apareciendo, de qué consecuencias han estado presentes en los pacientes fundamentalmente. ¿Cuál es la situación? Catastrófica, diría, pero invisibilizada. Posiblemente el mayor problema es la invisibilización, porque no hay instrumentos para poder seguir adecuadamente todo lo que está ocurriendo. Se ha incrementado el cáncer exponencialmente, un sinnúmero de enfermedades también de manera muy notoria, alergias, asma,
hipotiroidismo aparecen en mujeres jóvenes. Eso, cuando yo estudié, eso aparecían en las mujeres de, qué sé yo, menopáusicas. Sin embargo, ahora hay mujeres de 20, 30 años con hipotiroidismo como consecuencia de uno de los efectos de los agrotóxicos, que es la disrupción hormonal. Enfermedades como Alzheimer, autismo, neurodegenerativas, cada vez hay más informes que los están vinculando a los agrotóxicos. Y todo esto es lo que no se tiene en cuenta. Es más, si nos vamos a lo ambiental, el cambio climático nos ha traído aparejado un montón de enfermedades. Pero también los agroquímicos colaboran en esto, porque al matar los predadores naturales de los mosquitos, de una serie de insectos y de vectores de enfermedades, nos ha aparecido dengue, fiebre amarilla, chikungunya, zika, qué sé yo, infinidad de enfermedades que no teníamos. O sea, esta era una zona que estaba con banda naranja, por decirlo de alguna forma, pero no teníamos el vector, los anófeles, pero no teníamos la enfermedad. Ahora tenemos la enfermedad y alambrando todos los veranos de que no nos ocurra una epidemia que nos deje mal parados. Y bueno, y esto en un contexto de una pésima economía, donde se incrementa la pobreza, donde se incrementan las condiciones de hacinamiento de la población, donde, bueno, es público, hay vacunas que no hay insumos que faltan, con un montón de recortes, entonces es una bomba de tiempo. Sin ser alarmista, me parece que esto en algún momento va a estallar y las autoridades, fundamentalmente de salud, que es lo que a mí más me atañe, no dimensionan toda esta problemática. Es más, como que va debajo de la alfombra para que no hagan ruido, porque me parece que están tan desorientados como nosotros. A ver, la pregunta sería la siguiente, digamos. Evidentemente ha habido, digamos, en los cambios de políticas globales de la macroeconomía, cambios muy significativos en los últimos tiempos. Esto ha generado esto que hablamos de pobreza, pero por otro lado, instalado ya en la provincia de Santa Fe, en el área productiva desde hace muchos años a esta parte, el sistema productivo dejó en la calle a mucha gente. El nuevo sistema productivo dejó a mucha gente en la calle. Es decir, gente que antes tenía un trabajo en el interior, que tenía trabajo en el campo, hoy no vive más en el campo, hoy no puede vivir más en las pequeñas localidades y ha ido a los grandes núcleos urbanos, abandonando, siendo, digamos, carentes desde el punto de vista social, pero además, bueno, sin trabajo. Es así, este sistema es expulsivo del trabajo. En realidad la modernidad nos ha traído aparejada muchas comodidades, porque ahora no tenemos que rompernos la espalda para trabajar, tenemos autos confortables, rutas, una serie de cosas. Pero también, a ver, doy el ejemplo del pueblo donde yo estoy. Tenía un apéndice, Santo Domingo, que se llamaba La Sarita. En el censo del 48 tenía 1.800 habitantes. Hoy Santo Domingo tiene 1.800, más los de Santo Domingo en el 48. Eso dimensiona un poco y ahora es todo tapera, nada, solamente cultivos intensivos que los productores agropecuarios pequeños, porque son unidades productivas muy pequeñas en mi región, deciden alquilarlas a esos pules sojeros que les importa nada. Sacan absolutamente todo, no hay más tranqueras, no hay más alambrado, no hay más nada, y fumigan, qué sé yo, sin ningún control. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver, esto último que termina de decir el doctor es muy interesante desde el punto de vista del sistema productivo. ¿Por qué? Porque incluso, a ver, se agrega el glifosato, pero también se agregan sales, unos minerales fundamentalmente destinados a mantener la producción, supuestamente destinados a mantener la producción, pero resulta que hay, o las plantas tienen un sistema extractivo de los recursos naturales que es muy violenta. Se ha perdido prácticamente el fósforo, se han perdido una serie de minerales que la tierra tenía y que hoy prácticamente no se puede volver a darle esa vida que antes tenía la tierra, ¿no? Sí, como vos decís,
no es posible dárselos a las plantas naturalmente, se lo damos con fertilizantes. Eso hace que los costos de producción sean cada vez más altos y la sustentabilidad del sistema se comprometa. Pero lo que decía Arturo me parece que es importante. Nosotros hace 3 años venimos trabajando en la gestión de, digamos, de las áreas periurbanas en cuanto a la aplicación de agroquímicos, y paralelamente venimos trabajando en la temática agroecológica. Mi facultad es una facultad que no tiene a la agroecología como materia obligatoria. Terminamos de desarrollar este año un curso de posgrado, donde hubo más de 40 participantes de todo el país, y nuestra intención es incorporarlo dentro de la carrera como una materia obligatoria, empezando como optativa y después obligatoria. Pero en relación a esto, yo lo que quería aprovechar es lo que dijo Arturo sobre la modernidad y el impacto de la modernidad. La principal dificultad de la agroecología es la de que la modernidad nos obliga a mirar nuestra vida de una manera que nos aleja de la naturaleza. Un agricultor agroecológico no es el mismo tipo de agricultor que trabaja en un sistema convencional. Es un agricultor que en primer lugar tiene que amar la tierra, tiene que amar la naturaleza y tiene que estar dispuesto a aprender de lo que su campo le muestra. Uno va aprendiendo cada día. Hoy, ¿qué es lo que hacemos cuando aparece una maleza? Cuando aparece una maleza, 10 plantas, 15, 20, fumigamos por las dudas. Dentro de lo agroecológico sabemos que una maleza no es necesariamente un problema, empieza a serlo cuando llega a un nivel donde ya los controles naturales no funcionan, etcétera, etcétera. Cambiar esa mentalidad no va a ser sencillo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en lo agroecológico, nos dimos cuenta de arranque que no estamos hablando de tecnología, porque la tecnología es la tecnología más vieja que se viene usando en agricultura. Son conocimientos de hace muchísimo tiempo, que se han dejado de aplicar porque es más fácil aplicar un herbicida, un insecticida, un fungicida o fertilizantes. Entonces la cuestión es cómo hacemos para ir cambiando la actitud de un productor para que acepte esto, para que asuma los riesgos de la agroecología, hasta que una transición se desarrolle. Cómo trabajamos en la facultad para formar agrónomos que estén dispuestos a sumarse a este modelo, siendo que uno no tiene un discurso único en una facultad de agronomía, está el discurso de uno y hay otros discursos. Entonces, ese alumno, ese estudiante, ese futuro profesional recibe todo eso. ¿Cómo hacemos para trabajar esa cuestión? Entonces, cuando hablamos de agroecología, estamos hablando de toda esa problemática que uno tiene la esperanza de ir impulsándola y demás, pero que uno es muy consciente de con qué se enfrenta. Más todo lo que vos dijiste de la coyuntura y lo que dijo Arturo y lo que dijo Carlos, que es una realidad. Así que solamente una cosita. Me estoy tomando medio el tiempo, pero bueno, una cosita nomás. Ojalá el problema fuera solamente glifosato y límites. No es ese solamente el problema. Ayer estaba leyendo un reporte, digamos, de un pueblo próximo a Rafaela, donde había habido un avance muy interesante en los límites, se lo había llevado a los 500 metros, 600 metros, y la gente decía, conseguimos eso. Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que en el medio del pueblo hay un lugar a donde guardan los equipos de aplicación, y vemos todos los días que vienen los equipos chorreando agroquímicos y nadie mueve nada. Entonces, glifosato y distancia es un componente, pero lo que hemos visto es que hay 21 otros problemas que uno tiene que tener en cuenta, y todos tienen que ser abordados de una forma u otra para que la cosa cierre. Entonces, en toda la cuestión de la ley que uno dice, y en la cuestión de las distancias y la cuestión de los productos, en lo que tenemos que hacer hincapié es en esto. Tenemos que apuntalar una visión global del problema, donde el glifosato, las distancias, a eso se le sume todos los otros problemas que si no se los incorpora, la cosa no va a cerrar. A ver, además del glifosato como producto, hay prácticamente otros 150 productos con una toxicidad, no digo similar, pero en algunos casos incluso más importante también que el propio glifosato. Eso, digamos, ¿cuál es el límite que uno puede plantear? No en el límite de llego hasta acá, sino en el sentido de decir hasta dónde se pueden aplicar este tipo de productos, ¿no? Mirá, hay tantas cosas que por ahí uno tendría que tener en cuenta. Por ejemplo, hay situaciones donde todo lo de los límites se te va al demonio, digamos. Conozco un caso donde se estaba haciendo una aplicación
fuera del límite, digamos, urbano, o sea, fuera del límite establecido, no había problemas para hacer esa aplicación, pero el equipo que estaba haciendo la aplicación iba aplicando sobre el alambrado y por el camino pasó una señora en una moto y los bañó. Eso es algo que pasó como una cuestión que naturalmente en el campo puede llegar a pasar y que se escapa de todos los controles. A lo que voy es que fijando un límite y nada más, vos no podés garantizar de que no haya problemas. Existen, además de la toxicidad de los productos, que es real, vos tenés las condiciones meteorológicas. Hay condiciones de viento, condiciones de temperatura, condiciones de humedad del aire que tienen que ser tenidas en cuenta cuando haces una aplicación. No hay nadie que esté presente para verificar si en el momento en que haces la aplicación esas condiciones se dan. Empezás a hacer la aplicación, a los 20 minutos se levanta un viento de 20 kilómetros por hora. Habría que parar la aplicación en ese momento. ¿Quién lo hace? ¿Es algo que se puede abordar? Claro que se puede abordar. ¿Qué haces con los envases vacíos una vez que los utilizaste? La ley dice que los envases tienen que tener un triple lavado, tienen que ser destruidos y tienen que ser dejados en un lugar donde no sea problema. ¿Quién controla eso? ¿A dónde quedan los envases que son usados? Todos sabemos que quedan amontonados al costado del camino. ¿Eso no genera ningún tipo de problema? Claro que genera un problema. Entonces, ¿cuál es la gestión que vos estás desarrollando en el municipio, en la comuna, para poder resolver ese problema que ya no es ni el producto, ni la distancia, ni nada por el estilo? Bien, vamos a plantear, hay una cosita que me interesaría hablar con Arturo, porque en su momento hubo una serie de estudios respecto de dónde en todo caso se alojaban con más fuerza los agroquímicos y en todo caso cómo podían potencialmente ser aún más peligrosos. Se planteaba que en la plaza del pueblo, se planteaba que en el cementerio, se planteaba que los clubes eran las áreas en todo caso receptivas de muchas de las aplicaciones. Sí, en realidad se utilizaron 3 localidades parecidas, Candioti, Santo Domingo y La Pelada, y se buscaron muestras de tierra, de aire y de agua, y después de las personas de sangre, ¿no?, para comparar. Eso lo hizo la Universidad de La Plata. Los lugares con máxima concentración fueron el cementerio de Candioti y después la plaza, y un campo. En Santo Domingo fue un club de fútbol y la plaza, y en La Pelada fue el hospital el primer lugar con más alta concentración en la tierra. La única explicación que nos cabe a eso es, en todos esos lugares hay árboles muy grandes. La deriva, que era lo que recién decía Carlos, después de la fumigada, esa deriva, que hay una deriva primaria, que es la cercana, secundaria y terciaria, llega hasta esos árboles y cuando llueve caen ahí, por eso concentran en tan alta cantidad. Porque yo nunca vi fumigar en la plaza de mi pueblo, por ejemplo. Sin embargo, es el lugar más alto. Y en ese mismo estudio también se dosaron los agroquímicos que había en la sangre de las personas, y en primer lugar en los 3 pueblos coincide los órganos clorados. Lo raro de esto es que los órganos clorados hace 27 años que están prohibidos por ley. Entonces, sin embargo, aparecen en todos los lugares en primer lugar. Eso significa la impunidad y el desconocimiento que han tenido los productores a la hora de regar todo con agrotóxicos, porque si no, no habría esas concentraciones. Hoy en día se encuentran órganos clorados en la leche, en el agua, en cualquier matriz que busquemos, aparecen en legumbres, hortalizas, en concentraciones bastante por arriba de las permitidas, que hace poco el SENASA hizo público todo el seguimiento que tenía del mercado de Buenos Aires y de La Plata, donde de todos los insumos que allí se venden, naranjas, limones, manzanas, acelgas, tienen hasta 20 contaminantes por arriba de los valores permitidos. Eso, estamos en el horno. Este año, el encargado de aquí de la sal había dicho que hicieron un estudio parecido y en Santa Fe no estamos mucho mejor.
un 30% de las verduras y frutas que estamos ingiriendo tienen concentraciones por arriba de los valores permitidos. Y ahí es donde aparece el Estado ausente, porque, a ver, el Estado debería tener ese rol de policía que decía Carlos, para verificar cuándo se fumiga, en qué momento, evitar la deriva, cuidarnos a nosotros ciudadanos, y además debería decir, bueno, si esta muestra de lechuga o de manzana o lo que sea está contaminada, no se vende. Sin embargo, no ocurre eso. Recién cuando hablaban me acordaba, dentro de las enfermedades emergentes, a propósito de los insumos que se utilizan para fertilizar con nitrógeno y demás, la alta concentración que tienen las aguas, eso nos termina dando cianobacterias. La Organización Mundial de la Salud sacó todo un comunicado que lo reprodujo el Ministerio de Salud de la Nación con todas las complicaciones de las cianobacterias que dan neumonías, muertes, un montón de cosas para que estemos alertas. Sin embargo, yo no vi ningún alerta epidemiológico que nos haya llegado a nosotros alertándonos, porque quedó ahí sepultado en la página del Ministerio en un lugar oculto. O sea, infinidad de enfermedades. Leía los otros días un artículo de la concentración de glifosato en el agua de lluvia de Estados Unidos y el agua de lluvia en la Argentina. Es 400 veces más alta en nosotros. En el Paraná ni hablar, comparan el Paraná con el Mississippi de Estados Unidos y son 300 veces más altas en el Paraná por toda la deriva esta que hay. Entonces, eso es lo que el Estado debe cuidar. Coincido con Carlos que debemos producir, porque si no nunca vamos a salir. Correcto. En esto estamos totalmente de acuerdo, pero el Estado tiene que tener un rol de control y de fiscalizador de este tipo de cosas para controlar de que no se vendan cuestiones prohibidas o perimidas, que sean los adecuados, que las bandas de color se utilicen en los espacios que correspondan y que eso se pueda fiscalizar, que es lo más complicado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a estar, en todo caso, en la continuidad del programa, planteando muchas otras cuestiones que están pendientes. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, estamos promediando la conversación. Carlos, un tema que te parezca, digamos, rescatar para complementar lo que termina de decir Serrano. No, sí, es re claro los dos, me gustó también lo de Carlos. El tema de la ley, por supuesto que el tema de la ley, nosotros lo vemos así, es una herramienta que tenemos que tener, que el Estado la tiene que hacer cumplir, pero sí es una herramienta que está
empoderada por la población. Si el Estado no la hace cumplir, la va a hacer cumplir la población. Y ya tenemos ejemplos. En Ceres, por ejemplo, ellos tienen una ordenanza de 800 metros. Una noche entró un mosquito a fumigar dentro de los 800 metros, había un vecino, lo vio, lo denunció, vino la policía, secuestró el mosquito, lo metió preso Y eso porque los vecinos estaban atentos, porque lo sentían que tenían que estar atentos. Entonces, yo creo que vamos en camino hacia eso. O sea, por supuesto que nosotros vemos también a la ley como una transición hacia... porque es cierto, o sea... Sí, la ley puede estar, pero puede ser letra muerta. Puede ser letra muerta. Tranquilamente. Tranquilamente, pero ¿qué es lo que hay que buscar? Primero que fiscalice el Estado, que es su responsabilidad. Y si no lo hace el Estado, que lo hagan los vecinos si es una ley que ampara su salud, por ejemplo, en el caso este. Te pregunto esto, digamos, como observador respecto de las condiciones de convivencia entre aquellos que están detrás del negocio y aquellos otros que en todo caso están por la defensa de la vida, digamos. ¿Hay un punto intermedio en donde puede generarse un encuentro? Y yo creo que ese es el Estado el que tendría que estar en el medio tratando de equilibrar las cosas. Lo que vemos nosotros en este momento en la provincia, que hay como mínimo 10 puntos de conflicto donde el conflicto va escalando. Esa es la realidad, y yo lo que nosotros le decimos siempre que nos cruzamos a los funcionarios de que el Estado tiene que participar y activamente porque sucede lo siguiente. Un vecino que hace 6 o 7 años atrás pensaba que lo que le estaban echando no era veneno, pero ahora sabe que es veneno. Ahí hay un conflicto en puerta. Es un conflicto en puerta porque a nadie le gusta que le echen veneno frente a su casa, donde tiene sus hijos, tiene su familia. En Cañada de Gómez está sucediendo eso, en Arroyo Leyes está sucediendo eso, en San Justo está sucediendo. Yo te digo, hay más de 10, 15 puntos de conflicto en este momento, bueno, ahí que van escalando. El caso Arroyo Leyes, digamos, es en todo caso una situación distinta. ¿En qué sentido? Primero no estamos hablando de una producción extensiva, como es el caso de la soja. Estamos hablando de un sistema de producción relacionado con la frutilla, relacionado con otro tipo de producciones. Sin embargo, el conflicto allí es cierto, está instalado en términos bastante duros. Y va a ir escalando si no le dan una solución. Ese es el tema. Lo mismo ocurre en Pueblo Ester. Otro ejemplo de comunidades que han crecido, se han desarrollado, se han extendido y han quedado dentro del ejido porciones de producción, campos que están produciendo. En Pueblo Ester es exactamente lo mismo. Y fue nombrada ciudad hace 20 días atrás, ya tiene más de 10.000 habitantes y tiene unos conflictos con los vecinos increíbles. Y está a 10 kilómetros Rosario. Carlos, te pregunto, ¿hay alguna manera de, digamos, de trabajar en todo caso en el interior, entre el productor, el vecino, las otras instituciones, para poder llegar a encontrar un equilibrio, decir, a ver, ¿qué instancia institucional en todo caso puede llegar a funcionar como alternativa de lo que es esto, ¿no? Decir, yo tengo mi verdad, el otro tiene la otra. Estoy absolutamente convencido que sí, que se puede. Es lo que estamos viendo en los casos en los que estamos trabajando. Estamos trabajando en casos en centro de la provincia, en el sur, en Entre Ríos, y con buenos resultados. Pero se necesita algo, digamos, para poder sentar en la mesa a los distintos actores. Se necesita poder tener claro, identificado cuál es el problema que uno tiene y qué es lo que se espera que cada actor haga para que ese problema se resuelva. En los casos en los que estamos trabajando, los principales problemas, tenemos un procedimiento para establecer las prioridades de ordenamiento, de gestión en una localidad. Y en la mayoría de los casos, la prioridad tiene que ver con los equipos de aplicación. Los equipos de aplicación tienen 3 problemas importantes, que es la guarda de los equipos, el tránsito de los equipos y la habilitación de los equipos. Y para poder ordenar eso, se necesitan cuestiones bien sencillas. Por ejemplo, para el tránsito, un equipo tiene que entrar al pueblo a hacer una reparación, uno tiene que juntar a los aplicadores y tiene que ponerse de acuerdo con ellos en cuál va a ser la ruta que tienen que seguir si tienen que entrar al pueblo a hacer una aplicación y cuál va a ser el control que van a tener. Entonces, en esto que yo estoy comentando están los aplicadores, está la gente de tránsito del municipio,
Y entre uno y otro dicen, bueno, este es el mapa, ustedes cuando tengan que hacer una aplicación llaman a este número, nos avisan, los esperamos en la entrada del pueblo y los acompañamos con una moto hasta que lleguen al lugar. Y cuando entren, el equipo va a tener una bandera para que la gente sepa que ustedes están siendo supervisados. Resolviste el problema. ¿Pero por qué lo resolviste? Porque tenías el problema identificado y tenías una propuesta clara para que los distintos actores se sumaran o no. Yo creo que si uno tiene eso, la gente no quiere problemas. Un aplicador uno lo ve como el delincuente, pero el aplicador no quiere tener problemas, quiere seguir con su negocio y si tiene que hacer las cosas bien y nadie lo controló, está dispuesto a hacerlo. Si no lo controlás, va a hacer lo que a él le convenga. Y así cada uno de los problemas, tenemos 21 problemas identificados, yo creo que uno puede sentarse con los actores y trabajarlos. En Esperanza lo trabajamos con las vecinales de Esperanza. El gobierno municipal, digamos, pierde de alguna manera contacto con el territorio cuando vos vas pasando el territorio de las vecinales. Entonces, no alcanzaba con trabajar con el municipio. Había que ir a las vecinales y trabajar con los vecinos para ver cómo recogían ellos los conflictos, cómo lo transmitían al mundo. Bueno, por lo tanto, absolutamente se puede hacer. El tema es, como decía hace un rato, tener un plan pensado y ponerlo arriba de la mesa. Arturo, a ver, ¿qué novedades hay desde el punto de vista de salud? Vos recién hablabas de un incremento notable de los casos de cáncer. A ver, ¿en qué pudieron determinar que la aplicación de estos productos termina en cáncer? Hice un estudio retrospectivo de 20 años, justo cuando comienza la labranza cero, los cultivos intensivos y todo lo demás. 10 años previos, la mortalidad por cáncer, estoy hablando de una población de 1.800 habitantes, sí, que no se puede traspolar a otro lugar, pero sí es lo que está ocurriendo habitualmente en todas las poblaciones rurales pequeñas. La mortalidad que había antes por cáncer era bajísima. La mortalidad por cáncer en estos últimos 20 años se incrementó en un 350%, con respecto a los años previos. O sea, y eso es coincidente con estos cultivos intensivos, donde se usan, se habla que en el país son más o menos 400 millones de litros de agroquímicos o agrotóxicos que se usan. Yo la otra vez sacaba la cuenta, los bidones que tienen 20 por 30, si ponemos uno al lado del otro, llegamos desde el límite de Entre Ríos, del río Uruguay, hasta la cordillera ida y vuelta. Y si las ponemos en botellas de 1 litro, una al lado de la otra, sí, desde La Quiaca hasta Ushuaia hacemos 6 veces y medio el recorrido, con la cantidad de agroquímicos que se vuelcan. Entonces, todo eso, y que cada año es mayor, porque cuando comenzó esto se usaban 2 litros por hectárea de glifosato como herbicida y ahora se usan 12, 15 litros, porque son resistentes las malezas. Cada vez se incrementa más la cantidad que se usa. Entonces, toda esa cantidad termina afectando a la salud. A ver, Carlos, esto que termina de decir él, en el sentido de la resistencia de las malezas y el hecho de que el productor se ve obligado a aplicar más, digamos, ¿es efectivamente así o hay otras razones, digamos? ¿Hay cuestiones que están vinculadas con la necesidad de vender de las propias empresas generadoras de estos productos? Tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Hay malezas que son más resistentes y ya no responden a la cantidad de herbicidas que se estaban usando, eso es una realidad. Hay falencias profesionales que para reducir, digamos, el riesgo, por las dudas, se aplica más de lo que habría que aplicar. En agroecología a lo que apuntamos un poco es a eso, digamos. Si tenés que usar un producto, porque agroecología no es agricultura orgánica, admite la aplicación de productos, pero racionalmente, cuando los controles naturales no son efectivos, uno puede hacer una aplicación. Entonces, está la cuestión esta profesional que tiene una deficiencia importante y está la cuestión de la presión de las empresas que venden productos, que lo que les interesa es vender productos. No les interesa que el ambiente funcione mejor o peor. Es un negocio, es un negocio. Entonces, estas 3 cosas se suman y es realmente como dice Arturo. Ahora,
Arturo mencionó hace un rato, cuando uno compara Estados Unidos, río de Estados Unidos versus ríos de Argentina, la diferencia es enorme. Y Estados Unidos no es una agricultura subdesarrollada, es una agricultura que está en los niveles más altos. Es decir, no es que, quiero decir, no es que usan poco producto porque no pueden comprarlo. Claro que lo pueden comprar, pero lo usan racionalmente. Así que, bueno, todo lo que vos decías tiene que ver con esta cuestión, digamos, ¿no? A ver, y la falta de raciocinio solamente no puede estar impulsada por el deseo de vender. Hay otros factores, evidentemente hay otros factores que permiten que eso sea así, porque nadie va a comprar por comprar, digamos, me parece. Sí. Me parece un criterio, sobre todo, ¿sabes qué? Cuando las ecuaciones económicas de cada una de las iniciativas que vos tenés cierran, pero cierran justito, porque acá sabemos que en un determinado momento sacaron las retenciones, pero aumentaron los combustibles, aumentó en dólar todo lo otro que le tienen que aplicar a la siembra, en fin, me parece que... Yo soy un asesor, soy ingeniero agrónomo y te asesoro. Vos me pagás para que yo venda la cosecha y te dé tu parte. Yo como profesional, perdón Colegio de Ingeniero Agrónomo si me están mirando, pero estoy describiendo más o menos lo que yo entiendo, digamos. Si a mí, digamos, si yo te digo, no apliques este insecticida porque por ahí es innecesario, qué sé yo, y me equivoco, ¿quién va a pagar el pato de la cuestión desde el punto de vista del productor? Lo voy a pagar yo. Entonces, ¿qué te digo yo para cubrirme? Yo tengo idea de que a lo mejor no es necesario aplicar, pero trato de cubrirme y de todas maneras aplicás. En todo caso, vos me vas a decir, bueno, mirá, estuve haciendo números y vos gastaste más en insecticida que lo que correspondía. Y yo te digo, bueno, discúlpame, pero viste la cosecha, tuvimos una cosecha, los números no cierran bien. Ahora, ¿qué te digo yo si perdiste la cosecha? Porque yo te dije que no hicieras la aplicación. Bueno, eso entra dentro de toda esta historia. Y además hay una cuestión que no hay que perderla de vista. Estamos cómodos en la modernidad, nos encanta la modernidad. En este estudio tenemos aire acondicionado. ¿Qué sería hacer este programa con la temperatura natural? Buscamos la modernidad. Cuando se hace agricultura, un productor también busca la modernidad. Busca tener todo controlado para que los riesgos se reduzcan al máximo. Pero para tener todo controlado necesitas usar insumos de síntesis química que cada vez son más costosos y que por ahí se te van de las manos con respecto al ambiente. Quiere decir que la agricultura no está en otro mundo, está en el mundo de la modernidad donde todos vivimos y un agricultor está dentro del mundo y quiere estar tranquilo y preocuparse lo menos posible por el hecho de producir. Y si no va al campo y cobra el cheque, para él es suficiente. Eso es con lo que uno tiene que trabajar en toda esta historia. Cuando vos decís que la agroecología en todo caso no es una, digamos, no necesariamente es orgánica, estás planteando un sistema de producción mixta, estás planteando qué alternativa, digamos. La agricultura orgánica lo que busca es evitar todo lo que son productos de síntesis química. En agroecología uno busca que los procesos naturales que se dan en un agroecosistema vayan cubriendo las necesidades que el cultivo tiene. Uno quiere un suelo que esté vivo, que funcione adecuadamente, bueno, trabaja de esa manera. El tema es cómo uno a eso de alguna manera lo puede llegar a impulsar, digamos, ¿no es cierto? O sea, cuando yo digo que... Yo me perdí en la pregunta que me estabas haciendo. No, yo lo que te preguntaba era si es posible hacer, si la agroecología de alguna manera significaba garantizar hacer orgánico o había una alternativa intermedia. Claro. Nosotros estamos en la actualidad con sistemas de producción que son relativamente intensivos, apoyados en el uso de insumos de síntesis químicas y demás. No vamos a saltar de aquí a un planteo puramente agroecológico, donde todo el ecosistema funciona para que se pueda obtener un producto reduciendo costos y con más vidas del suelo y demás. Para pasar de un lugar, de un punto al otro, se necesita una transición. Y esa transición no solamente tiene que ver con que el ecosistema se tiene que acomodar. Hoy el suelo está relativamente muerto, ese suelo tiene que recuperar vida. Los controles naturales no están presentes, tienen que volver a entrar al campo. Van a volver a entrar cuando dejes de aplicar tantos insecticidas, eso va a llevar un tiempo. Pero no solamente se necesita un tiempo para eso, se necesita un tiempo para que el productor y el técnico
aprendan a leer el libro de la naturaleza, que en las facultades de agronomía no nos enseñan a leerlo. Leer el libro de la naturaleza quiere decir poder entender qué significa que yo en mi campo tenga determinado tipo de insectos que estén apareciendo como están apareciendo. Es como que hemos perdido nuestra capacidad para poder leer lo que el ecosistema nos está diciendo, y a eso lo tenemos que recuperar. Carlos, a ver, nosotros hablamos institucionalmente por ahí de responsabilidades locales de los municipios, hablamos de la responsabilidad provincial, en todo caso, global de donde estamos viviendo, pero me da la sensación de que quedamos sin echar un solo párrafo respecto de lo que pasa en el contexto nacional. Digamos, uno ha visto por lo menos procedimientos que han sido muy poco claros respecto de cómo consiguieron determinadas firmas las habilitaciones para poder estar en presencia en la Argentina, ¿no? Sí, claro. No, lo que pasa es que, de acuerdo a la Constitución del 94, las provincias tienen injerencia sobre estos temas. La Nación no tiene injerencia. La Nación lo único que puede llegar a hacer son las leyes de presupuesto mínimo, que es un piso, y después a partir de ahí cada provincia lo adapta y la ejecuta en su provincia. Con respecto al tema, mirá, con el tema Nación, y sí, está re complicado. Un ejemplo, el tema del glifosato. El glifosato fue reclasificado por la Organización Mundial de la Salud hace 4 años. Lo clasificaron como probable cancerígeno. Eso significa que como mínimo tendría que tener una banda amarilla y una banda roja. En la Argentina sigue teniendo banda verde. El que clasifica, el que toma la decisión de ponerle la banda es el SENASA. El SENASA tiene como referencia a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, con el glifosato hace 4 años y ahí quedó en banda verde. Y esa es una responsabilidad directa de la Nación. Desde la provincia se ha enviado, eso nosotros lo logramos hace 2 años atrás, desde el Ministerio de la Producción, cuando estaba Continciani, una nota al SENASA pidiendo que se lo reclasifique. Porque no puede ser que a nivel de la Organización Mundial de la Salud te dicen que tiene que ser banda amarilla o banda roja, y aquí sigue siendo banda verde. Es un escándalo internacional. Y eso es el SENASA. Bueno, en su momento tengo entendido que Felipe Solá fue el que aprobó el ingreso del glifosato a la Argentina con un expediente redactado en inglés, ¿no? La soja transgénica. La soja transgénica. La soja transgénica, sí, sí. En 45 días habilitaron la soja en Roundup, y con el expediente en inglés, y todavía sigue en inglés, y bueno, y que es el reporte de Monsanto diciendo de que su semilla es espectacular. Ahora, ¿es la única empresa, digamos, la única empresa que realmente pasa por arriba de todos los controles en la Argentina? No, todo el agronegocio en general. Las grandes empresas acá están presentes, las principales corporaciones del mundo con respecto al tema agrario están acá en la Argentina. Monsanto es Monsanto Bayer ahora, ¿no? No hay que olvidarse. Es una, pero después tenés un montón más, tenés a Syngenta, tenés a BASF, tenés los chinos, Chemchina, están todas presentes acá y son medio dueños de todo, ¿no? Bueno, hemos tenido una conversación realmente muy interesante, aportando muchas cosas alrededor de esta problemática, que para Santa Fe es una problemática muy importante por el perfil productivo de la provincia y fundamentalmente por también la enorme cantidad de gente que está relacionada con este negocio. De los habitantes de la provincia de Santa Fe son muchos los que están vinculados a esto. Y yo creo que en lo que planteó D'Angelo, en el sentido de tratar de encontrar un equilibrio en el sistema productivo, basado también en el conocimiento, porque no se puede, digamos, actuar sin que haya un respaldo desde el punto de vista científico lo suficientemente serio como para decir, a ver, tenemos que cambiar. ¿Y tenemos que cambiar en qué? Ser precisos desde ese punto de vista. Sin lugar a dudas, en eso hay todavía mucho terreno, creo, por delante. Lo que vamos recogiendo, en todo caso, son los heridos del sistema productivo, y lo que tenemos que terminar es de parar esa balacera
que en todo caso está generando el daño que está generando. Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada.